Fonima es un evento que reúne a músicos y animadores con base a una sesión de improvisación musical y de DJ en vivo. Es organizado por Rock Juvenil, encabezado por Paco Martínez de la banda de Centaurus y Casiopea, un colectivo de animación. Se ha llevado a cabo durante el marco del Festival Animasivo. Fonima nace a partir de una serie de reuniones que tuvimos con Paco. Él tiene una inquietud por la parte gráfica y visual, entonces nos propuso que armáramos algo. De pronto el proyecto fue tomando forma y pues es a partir de que él es músico y nosotros hacemos animación. El evento consistió en 4 ensambles diferentes de música. Uno de los ensambles se conoció el mismo día del evento e improvisó con los instrumentos que traía cada quien, dando como resultado pues, cosas muy experimentales que iban de la mano con los visuales que se estaban presentando. Los visuales fueron mezclados por 3 DJs diferentes que iban cambiando en cada sesión de ensamble musical, que mezclaban visuales que fueron obtenidos a través de una convocatoria que se lanzó meses previos para animadores que tuvieran interés de mandar su GIF con la temática de sinestesia. En la convocatoria decidimos poner un tema este año. El tema fue sinestesia, que representa mucho de lo que se trata Fonima. Interpretar el sonido como visual y el visual como sonido. La constante era que casi siempre tenían mucho ritmo, ¿no? Los GIFs, ritmo visual, y creo que eso sí fue algo que tomamos en cuenta para seleccionar las piezas. Recibimos 60 piezas y solo quedaron en la selección 40, pero teníamos mucha variación en la selección. Teníamos cosas muy análogas también, como muy hechas a mano, de pintura, de recorte, y también teníamos como una parte más digital, como de processing, pero muy abstracta. Entonces fue importante como, pues justo no centrarnos en un solo estilo, sino querer pues exhibir la variación, ¿no?, que recibimos, y creo que en eso también nos fijamos al seleccionar a los ganadores. Fonima para mí fue, además del evento que se realizó, fue también como un espacio donde convergen todos estos talentos. Se armó a partir del evento un perfil en Instagram donde íbamos compartiendo también participantes del año pasado, entonces eso se convirtió en una plataforma para dar a conocer a estas personas que todas al final tienen en común. La animación y la música son 2 disciplinas que van como muy de la mano entre las dos. Creo que de las cosas que más me emocionaron dentro del evento fue que realmente se llenó y que hubo flujo, ¿no? Como que cada ensamble era muy distinto entre sí, que hizo que permaneciera mucha gente, que otra llegara, que se fuera agregando. Creo que de las cosas que me gustaron mucho del evento fue que también estuvo la participación del podcast de Androides Boquete, que justo recabó muchos testimonios de gente que platicaba sobre lo que le parecía el evento. Entonces pudimos escuchar sus opiniones, en qué podemos mejorar, qué no les gustó, qué sí les estaba gustando. Eso también va a hacer que el evento pueda seguir creciendo con cada una de sus ediciones.
de Fonima es pues expandir las redes más todavía, o sea, como tal vez descentralizarlo un poco y poder conocer lo que hacen otras personas fuera de la Ciudad de México, o sea, obviamente seguir escarbando el talento que hay aquí porque hay muchísimo. Pues creo que lo que me sorprendió bastante de Fonima y que no me esperaba es tal cual la fiesta que se armó, y como que de algo que parecía ser muy serio, pues salieron muchas relaciones pues de amistad y laborales, ¿no? Y creo que ese es el punto, como que yo veía a la gente interactuar, todos se conocían, y pues en el futuro también es el objetivo que Fonima nazca más de hacer taller, como de colaborar primero antes de solo exhibir las piezas, ¿no?